Vamos a iniciar con unos ejercicios relacionados con el tema en particular, el 10.3, tiene que ver de una variable aleatoria a partir de un proceso estocástico. Vamos a determinar cuál es la distribución de ese proceso a partir de la distribución de esa variable aleatoria. Entonces, parte de los ejercicios que vamos a ver hoy están aquí en esta lista y vamos a iniciar por los que son un poco más eh, matemáticos, por decirlo de alguna forma, porque los iniciales se los puede esbozar en caso que el tiempo no lo permita. Entonces vamos a empezar con el problema 10.3.1. Con este de aquí. Entonces tenemos que W es una variable aleatoria exponencial que tiene esta distribución que ustedes observan aquí. Y lo que nos pide el ejercicio es encontrar la función de distribución acumulada de este proceso x sub t de t, que es una rampa retrasada en el tiempo determinada por esta ecuación que está aquí. Entonces, para entender cómo está compuesta esta rampa de aquí, que fácilmente podemos ver que es una función lineal que corresponde a una línea recta, la vamos a graficar y vamos a entender qué es lo que nos vamos a esperar en las realizaciones de este proceso estocástico. Entonces, escribamos primero aquí lo que es la distribución de esta variable aleatoria que nos va a dar justamente este valorcito de W, que es el desplazamiento o el atraso de esa rampa. Entonces vamos a reescribir esa ecuación. Entonces, E a la menos W, los W mayores que 0, y 0 para otro caso. Y vamos a escribir aquí el proceso estocástico, que es T menos W. Entonces vamos a graficar una de las realizaciones de este proceso estocástico. El tiempo, y acá hay X de T. Entonces ya saben que esto de aquí es sencillo de graficar, simplemente tenemos que dar 2 puntos a esta recta y lo podemos hacer aquí rápidamente. Por aquí está T, por acá va a estar X de T y lo que tenemos que hacer es seleccionar 2 puntos. Entonces si T vale 0, esto vale menos W, y si T vale W, esto vale 0. Entonces una de las realizaciones, pueden existir varias y vamos a ver por qué, puede ser este de aquí, donde por aquí va a estar W y por acá está menos W. Ahora, el, el término que dice una rampa atrasada en el tiempo justamente es porque es una rampa que si originalmente está así en el origen, es desplazada hacia la derecha dependiendo del valor de W. Entonces eso significa que recuerden, del curso de procesamientos de señales, que cuando una señal se desplaza hacia la derecha, esa señal está siendo atrasada en el tiempo. Ahora observemos que la naturaleza de este valor W indica que siempre va a ser un desplazamiento que va a iniciar en 0, porque dice mayor o igual a 0, y la va a ir llevando hacia la derecha. Entonces este valor de aquí hay que tomar en cuenta para las varias realizaciones que va a tener este proceso, porque otra realización podría ser una línea por acá, una recta por acá, una recta por acá, inclusive una recta que pase por el origen, pero no va a existir por acá una realización que sea con un W menor a 0. Todos van a ser rampas atrasadas en el tiempo justamente por este valor de que W es mayor a 0. Ese W que está aquí. Entonces vamos a determinar esta estadística que es la CDF de este proceso estocástico que está definido de esta forma de aquí. Vamos a escribirlo por acá. Entonces nosotros ya sabemos que la CDF en nuestra definición era la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor a un cierto valor, que la podríamos etiquetar como f sub x de x. En este caso es la distribución de un proceso. Entonces, que la probabilidad de este proceso sea menor o igual que x. Entonces, este término de aquí, que es el proceso estocástico, ya viene dado en el ejercicio. Lo que tenemos que es tomar este valor
y reemplazarlo aquí. Vamos a observar qué es lo que vamos a obtener. Entonces, el resultado de este reemplazo vamos a obtener aquí, que es la probabilidad. Reemplazamos, aquí tenemos t menos w menor o igual que x minúscula. Y observen que lo que nosotros conocemos es la distribución de w, que es justamente dada por el ejercicio con la PDF de esa variable aleatoria exponencial. Entonces tenemos que dejar este evento que está aquí dentro de esta probabilidad en función de lo que conocemos, que es justamente esa distribución exponencial. Entonces lo quedaría como la probabilidad de que la variable aleatoria w sea mayor o igual a t menos x. Sea mayor o igual a t menos x. Una de las cosas que hay que observar aquí para resolver esta CDF es nuevamente notar que este W es siempre mayor o igual que 0. Es siempre mayor o igual que 0. Entonces vamos a anotar eso por acá para determinar una probabilidad, o parte, mejor dicho, de esta CDF. Entonces, este W es mayor o igual a 0. Ahora, aquí vamos a analizar dos casos para resolver esta CDF que está aquí. Entonces, el primer caso es cuando, vamos a ponerlo así, el primer caso es cuando x mayor o igual que t, x mayor o igual que t. Entonces podemos aquí colocar dos valores que cumplan con esta inecuación de aquí. Vamos a suponer que x es 4 y que t es 1. Entonces aquí nosotros vamos a tener que x 4 y t menos 1. Cuando x es mayor o igual que t, ustedes pueden observar que lo que voy a tener aquí es un número negativo. Voy a tener aquí un número negativo. Y este w de aquí siempre va a ser mayor o igual que 0. Este de aquí siempre va a ser negativo. Entonces, aquí es fácil observar que, vamos a escribir aquí, que la probabilidad de que esa variable aleatoria w sea mayor o igual que t menos x, para el caso en que x es mayor o igual que t, noten que si aquí es 0, siempre va a ser mayor o igual que un número negativo. Entonces, la probabilidad de que el 0 sea mayor que un número negativo, eso siempre va a ser igual a 1. Eso siempre va a ser igual a 1. Ahora vamos con el otro caso de la CDF, que es cuando x es menor que t. Cuando x es menor que t. Entonces, para resolver esta parte de aquí, vamos a recordar esos conceptos donde nosotros podíamos obtener la PDF a partir de la CDF y la CDF a partir de la PDF. Entonces, nosotros determinábamos que la probabilidad de una variable aleatoria esté por debajo de un cierto valor, que es nuestra definición de la CDF. La podemos obtener integrando desde menos infinito hasta x, lo que era su PDF. Ahora, si nosotros recordamos lo que era la probabilidad del complemento, decíamos que la probabilidad de un cierto evento A es 1 menos la probabilidad del complemento. Entonces, esta CDF de aquí, noten que el evento es x menor x, que la variable aleatoria x esté por debajo de un cierto valor particular x, la podemos escribir para el complemento. Noten que si la integral de aquí va desde menos infinito hasta x, en el complemento va a ser justamente la parte que queda al otro lado del intervalo, y va a ser desde x hasta más infinito de la misma PDF. Entonces, observen que este evento de aquí es justamente el evento que estamos buscando encontrar acá. Entonces, dado que ya tenemos la distribución de W, que es una exponencial, lo que debemos hacer es integrarla entre este intervalo. Otra de las cosas que deben observar es que en el curso de probabilidades, la forma como se integra no es el fin. De hecho, ustedes lo pueden hacer por tablas o inclusive utilizando Wolfram Matemática para resolver la integral. Aquí lo importante es la determinación de los límites de esa integral. Aquí es donde hay que empezar a observar que justamente este x corresponde a este x de aquí.
Y en este caso de acá correspondía a este x de acá. Entonces tenemos que observar este término de aquí para escribir la integral. Entonces esta probabilidad de que w sea mayor o igual a t menos x, para este caso particular, es igual a la integral, y escribimos esto de aquí, de t menos x hasta más infinito de esta distribución exponencial que me da el ejercicio. Entonces, esta distribución exponencial, digamos, vamos a escribir toda la ecuación que hay que resolver. Esto da justamente por el ejercicio, ¿cuánto vale? Es x a la menos w. Es e a la menos w de w. Y ustedes observan que esta de aquí es una integral de una exponencial. Ya sabemos cuál es la integral para resolver esta exponencial. Y evaluando los límites de t menos x hasta más infinito, aquí vamos a tener e a la menos t menos x. E a la menos t menos x. Entonces noten que hemos obtenido la CDF para dos intervalos, que es el primer intervalo x mayor o igual a t y x menor a t. Lo que vamos a hacer es juntar estos dos resultados y escribirlos con estos dos intervalos y ya tenemos lo que es la CDF de este proceso. Entonces escribimos acá este resultado. Entonces el resultado dice que la CDF de este proceso de aquí es, vamos a copiar primero este de aquí. Exponencial menos t menos x para, aquí está el intervalo x menor a t, y vale 1 para x mayor o igual a t. X mayor o igual a t. Entonces ya tenemos la CDF de este proceso que está definido como esta rampa trazada, siendo este desplazamiento determinado por esta CDF exponencial. Nosotros podemos calcular aquí también lo que es la distribución o la PDF simplemente haciendo la derivada. Entonces, si queremos determinar cuál es la densidad de probabilidad, tenemos que hacer es derivar esta CDF. Y lo que vamos a obtener aquí justamente es la derivada de esta exponencial. Ya sabes que es una misma exponencial. Y a la menos x t, x más t, x menor que t. Y 0 para otro caso. Y 0 para otro caso. Entonces, de esa forma hemos determinado la distribución de este proceso estocástico conociendo la distribución de la variable aleatoria asociada. Vamos a hacer un ejercicio que es similar, pero es ya del libro de Shaw. Vamos a iniciar con el ejercicio 5.4 que nos va a determinar parte de una solución que vamos a necesitar en un ejercicio que es el 5.7. Sí, el 5.7 donde vamos a determinar justamente esa distribución o esa PDF o esa CDF de ese proceso. Entonces empezamos con este de aquí. Bien, entonces este ejercicio dice que hay que considerar ese proceso estocástico X mayúscula de T, que como ustedes pueden observar es similar a uno que hicimos con ustedes el día de ayer. Una de las cosas que hay que corregir en el libro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es que cuando nosotros estamos trabajando con ese coseno, ¿cómo se llama ese coseno? Bueno, ese de aquí vamos a escribir, no me acuerdo el nombre. 2πft. Esto deben ustedes corregirlo, que es en realidad r coseno de t. Para que coincida que en los tiempos donde esta función se vuelve cero,
coincidan con la ecuación que está en el libro. Entonces ese cambio tienen que hacerle, de hecho en un ejercicio más adelante lo vamos a considerar. Esto está en el libro, pero en realidad esta es la ecuación con la que se trabaja. Entonces este proceso de aquí es similar al que vimos con ustedes ayer. Es una señal cosenoidal que tiene una frecuencia omega constante y esta amplitud de aquí es una variable aleatoria. Esta es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. Tal como vimos en los ejercicios en el curso anterior, hay una descripción de cómo es esa variable aleatoria y dice que es uniforme. Si ustedes regresan a la definición de esa variable aleatoria, van a encontrar que ya está definida cuál es su CDF, cuál es su PDF y también cuál es su media de esa varianza. Entonces, no es necesario aquí deducir ese tipo de distribuciones, sino simplemente tomar el resultado. Entonces, al decirnos que es uniforme esta variable aleatoria, fácilmente podemos escribir. Si es entre 0 y 1, ya sabemos que aquí es 1 sobre b menos a, entonces tendríamos aquí 1. Y esta sería la distribución, tal como dice, uniforme, entre 0 y 1 de esa variable aleatoria. Esta distribución la vamos a utilizar más adelante en otro ejercicio. Entonces, la primera parte dice que hay que describir este proceso de aquí. La descripción del proceso tiene que ver, si nosotros recordamos ayer en nuestra definición, que tenemos aquí resultados, y aquí venía una cierta función en el tiempo. Recuerden que esos procesos nosotros los podemos clasificar dependiendo de la naturaleza de su tiempo, si es continuo o discreto, y de la naturaleza de su rango o sus valores, aunque en el libro de Shaw le dice estado, si es continuo o discreto. Y tenemos 4 tipos de procesos estocásticos: de tiempo continuo y valor discreto, de tiempo continuo y valor continuo, de tiempo discreto y valor continuo, y de tiempo discreto y valor discreto. Entonces, esta descripción pasa justamente por ese tipo de naturaleza de cómo son este tiempo de aquí, cómo es este rango de valores que está aquí. Entonces, este proceso, vamos a escribir acá, x de t, nosotros podemos aquí graficar una realización de ese proceso. Una realización también puede decirse una función muestra de ese proceso. Y ustedes pueden observar fácilmente que en cuanto al tiempo, este es un proceso de tiempo continuo. Vamos a escribir aquí, es un proceso de tiempo continuo. Y su rango, y también de valor continuo. Su rango también es de valor continuo. Ustedes pueden observar que para cualquier valor de esta amplitud, vamos a tener un resultado. O sea, no está en instantes discretos. Entonces, dado que esta función seno y coseno va a estar siempre acotada entre más y menos 1. Pero este de aquí va a estar acotada entre 0 y 1. Entonces, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que cuando valga 1, si aquí vale más 1 el coseno, límite de la amplitud mayor positiva va a ser más 1. Y si es que vale menos 1, por este 1 de aquí la amplitud de esa cosenoidal va a ser menos 1. Entonces el rango de valores que en este libro, valor continuo en el libro de Shaw, a este valor le dice estado, que es justamente este rango de valores que va a aparecer en este eje vertical. Entonces todos estos estados de aquí van a ser valores de x, que es lo que me arroja la función, que son amplitudes, que van a estar entre menos 1 y 1, justamente porque este valor va a estar con un máximo de más 1 y un máximo de menos 1, y este va a estar entre 0 y 1. Entonces, al momento de hacer el producto, el rango de amplitudes va a estar entre más 1 y menos 1. Y justamente el tiempo va a ser un tiempo siempre positivo y mayor que 0. Entonces, ustedes pueden observar justamente que lo que hemos mostrado aquí está escrito en ecuaciones. Es un proceso estocástico de tiempo continuo y también tiene valor continuo, que es este rango de valores, o como dice en el libro de Shaw, es de estado continuo. Si nosotros volvemos al primer ejercicio del libro de
Yates, que nos da el tiempo, vamos a revisar en este ejercicio. Nos pide revisar estos 4 ejemplos que los hicimos ayer y nos pregunta identificar qué tipo de proceso es. Si es un proceso de tiempo discreto o tiempo continuo, o es un proceso de valor discreto que tiene que ver con la amplitud o valor continuo. Entonces, en el libro de Shaun a este valor de aquí le dice estado. Vamos a ir utilizando los dos libros, ustedes ya van a ir notando mucho mejor la diferencia entre notación y alguna terminología que va cambiando. Entonces hay que fijarse, digamos, en el eje X y en el eje Y, ver si es continuo o discreto, y ahí tenemos un tipo de proceso estocástico. Y la segunda pregunta dice que hay que esbozar algunas funciones muestra. Recuerden que estas funciones muestra también se las conoce como realizaciones de este proceso estocástico. Entonces, vemos que la amplitud va a estar entre 0 y 1. Es una señal cosenoidal que tiene fase 0, entonces va a iniciar en 1. Entonces, una posible realización, ya sabemos que inicia en 1, puede ser esta de aquí. Entonces, pueden darse cuenta que aquí inicia en la amplitud 1. Otra posible realización, vamos a que es y coseno de omega t. Es, no sé qué podemos decir que es y igual 1. Y podemos hacer que sea y igual a 0.5. Entonces va a empezar más abajo. Y y inclusive puede ser 0. Si es que es 0, esa señal va a estar con una amplitud 0 por aquí graficada. Y así podríamos tener múltiples realizaciones de este proceso estocástico dependiendo de este valor de y, que ya vemos que es uniformemente distribuido entre 0 y 1. Entonces, utilizando este ejercicio de aquí, y aquí ya vamos a tomar más en cuenta lo que es la distribución de esa variable aleatoria y, que es uniforme. Vamos a resolver esta parte que dice el problema 5.7, que vamos a considerar el proceso del ejercicio que acabamos de resolver y vamos a determinar la densidad del proceso en el tiempo 0, pi cuartos omega, pi medios omega y pi sobre omega. Y este problema de aquí es relacionado, muy relacionado con el primer ejercicio que hicimos con ustedes. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, el problema 5.4 es el que nosotros acabamos de resolver. Esta señal XT, que es Y, que es uniforme, coseno de omega t. Y nos dice que Y es una variable aleatoria uniforme entre 0 y 1. Y con esta información ya podemos construir su distribución, que sería f y de y, que sería 1, para el caso en que y está entre 0 y 1, y 0 para cualquier otro intervalo. Entonces nos pide determinar la distribución de este proceso en t igual a 0. Entonces a este le podemos decir A, a este le podemos decir B, a este C y a este D. Entonces vamos con A. Entonces A dice que t es igual a 0. Es decir, aquí en este vamos a evaluar en 0 y aquí justamente vamos a tener y coseno de 0 y el coseno de 0 ustedes ya saben que es 1. Aquí vamos a tener x evaluada en 0, que va a ser y coseno de 0. Eso de aquí justamente va a ser este valor de y. Entonces noten que el proceso evaluado en t igual a 0 es igual a la variable aleatoria y. Esta variable aleatoria y ya está caracterizada con esta distribución que está aquí. Entonces es la misma distribución del proceso y de la variable aleatoria. Entonces la distribución para el proceso en t igual evaluado en 0 es igual
a la distribución de Y. La distribución de Y ya vimos que es uniforme, entonces es 1, 3, 0 y 1. Y aquí vamos a tener 0 para otro caso, 0 para otro caso. Vamos con el caso B. El caso B dice pi cuartos omega. Entonces aquí tenemos que T es pi cuartos omega. Evaluamos en proceso en ese tiempo pi cuartos omega. Aquí vamos a tener que esto es igual a Y coseno de pi cuartos. Esto es igual a 1 sobre raíz de 2y. Y para resolver esto, bueno, entonces este proceso evaluado en ese tiempo particular, ustedes pueden ver que tenemos la variable aleatoria que es uniforme escalada por una constante que es 1 sobre raíz de 2. Para determinar cuál es esta distribución, vamos a recordar, ustedes pueden verlo en el libro de Yates. En la página 132 vamos a referirnos al teorema 3.20. Ustedes revisan ese teorema y vamos a entender cómo determinar esta distribución. Entonces, esta distribución nos dice que si nosotros tenemos x, que es una variable uniforme entre b y c, si nosotros formamos la variable aleatoria ax, pues pueden observar que es este x de aquí, que es multiplicado por una constante, que es justamente el caso que tenemos aquí, una uniforme multiplicado por una constante. Lo que nos dice este teorema es que esta variable aleatoria y ax, que es un escalamiento lineal, es asimismo uniforme, es decir, que tiene la misma distribución, pero esa distribución va a estar entre AB, es A por este valor de aquí, y AC, que es A por este valor que esté aquí. Para nuestro caso, el A es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, como ya sabemos que esta variable aleatoria y es uniforme entre 0 y 1, al ser multiplicado por A, esto va a ser una variable asimismo uniforme que va a ser A por este valor de aquí que sería 0. Y acá tendríamos, tal como esta ecuación, ¿no? C por A sería 1 por este valor de acá, que sería 1 sobre raíz de 2. Entonces, con este teorema podemos ya formar cuál es la distribución de este proceso evaluada en ese tiempo particular. Entonces, escribiendo el resultado, aquí quedaría que la PDF de ese proceso evaluada en pi cuartos omega de x es esto de aquí, es la variable aleatoria multiplicada por esta constante que nos va a dar justamente esta variable uniforme. Entonces, si nosotros tenemos que esta es una variable uniformemente distribuida en ese intervalo, si nosotros recordamos, aquí tengo 0 y aquí tengo 1 sobre raíz de 2, que voy a tener 1 sobre b menos a, que serían estos intervalos, sería 1 sobre raíz de 2 menos 0, que esto sería raíz de 2. Entonces ya tengo cuánto vale esa distribución. Entonces aquí vale raíz de 2 entre 0 y 1 sobre raíz de 2 y 0 para otro caso, 0 para otro caso. Entonces tenemos la distribución de ese proceso para ese tiempo particular. Vamos con el siguiente. El siguiente, ¿cuál es C? C es T igual pi medios omega. Entonces aquí vamos a tener que evaluamos el proceso en pi medios omega. Esto va a quedar coseno de pi medios. Ustedes saben que el coseno de pi medios vale 0. Entonces, aquí podemos notar que lo que vamos a obtener es un valor contable o discreto. Entonces, esta distribución va a ser caracterizada por la
PMF, es decir, que este proceso evaluado en este tiempo particular me da un único valor siempre, todo el tiempo. Entonces, la PMF que caracteriza a esta variable en la teoría discreta, que es X, evaluada en pi sobre 2 omega de X, que es la probabilidad de que este proceso adquiera el valor de 0, es igual a 1. Es decir, que para este tiempo particular, no importa cuál sea el valor que adquiera Y, siempre ese proceso va a ser igual a 0 con probabilidad 1. Inclusive Y puede tener su valor máximo, que es 1, multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Toda probabilidad de que para ese tiempo particular el proceso sea igual a 0 es del 100%, es igual a 1. Y vamos con el último caso. El último caso dice, para tiempo es igual a pi sobre omega, X evaluado en pi sobre omega, y esto va a ser igual a Y coseno de pi, que es igual a menos 1, que es igual a menos 1. Entonces noten que aquí vamos a aplicar nuevamente ese teorema del libro de Jace, que es el 3.20. Vamos a observarlo acá de nuevo. Este teorema de aquí. En el caso de abajo, el valor que está escalando es menos 1, ¿cierto? Entonces tendríamos menos 1 por 0. Y tendríamos menos 1 por 1, que daría menos 1. Entonces aplicamos exactamente el mismo teorema de aquí. Como ya tenemos la distribución de Y, que vamos a ver que esta densidad evaluada en ese tiempo particular de X. Entonces, bueno, el teorema que dice que si X es uniforme entre A y B, y nosotros formamos una variable aleatoria Y a X, esta Y tiene distribución uniforme, que es, para que coincida con el teorema, pongamos las mismas letras aquí. Es BC. Entonces tenemos aquí AB y aquí AC. Y en este caso particular ustedes pueden ver que A es igual a menos 1. Entonces esa variable aleatoria Y para este caso de aquí va a ser uniforme. Como este de aquí es uniforme entre 0 y 1, esta va a ser uniforme entre 0 y menos 1. Ya sabemos que aquí tenemos 1 sobre b menos a, 1 sobre menos 1, 1, que queda justamente 1. Entonces este 1 de aquí es el valor que tengo aquí. Bueno, aquí sería x para que coincida con esta x de aquí. X mayor a menos 1 y menor a 0, que es este intervalo que está indicado aquí, que sale justamente de este teorema. Y 0 para otro caso. 0 para otro caso. Entonces hemos visto que este ejercicio de aquí es similar al primer ejercicio que hicimos. ¿Dónde está? Este de aquí, el 10.3.1. Entonces vamos a hacer los ejercicios más sencillos. Empecemos con este de aquí, 10.2.1. Entonces para resolver este ejercicio hay que regresar al ejemplo 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6 que hicimos ahí. Y lo que tenemos que fijarnos es en el dominio del tiempo y en lo que es, perdón, el eje X y el eje Y, o las ordenadas y las abscisas, y ver si es discreto. Si es discreto significa que es contable, y continuo que para cualquier instante de tiempo existe un valor definido para ese instante. Entonces, si recordamos en el ejercicio, en el ejemplo 10.3, nosotros teníamos una medición de la temperatura. En este 10.3 teníamos una medición de la temperatura cada día del año, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, al mediodía. Entonces, al mediodía nosotros íbamos haciendo una medición.
Entonces vamos a suponer que aquí está el tiempo, aquí está el día 1, día 2, y así hasta el día 365. Entonces el día 1 hacíamos una medición al mediodía, día 2 hacíamos otra medición, el día 365 hacíamos otra medición. Entonces ustedes pueden observar que en cuanto al tiempo estamos teniendo una naturaleza discreta, entonces este es un proceso de tiempo discreto. Y este valor que está aquí, dependiendo, si es que nosotros estamos tomando, por ejemplo, una temperatura con, inclusive, por ejemplo, con valores fraccionarios, vamos a suponer 25.628 grados centígrados. Entonces sería un valor continuo, pero si es que nosotros redondeáramos ese valor a un entero, tendríamos un proceso en cambio de valor discreto. Es decir, que en este 10.3, dependiendo de cómo sea esa temperatura, puede ser un proceso de valor continuo o puede ser un proceso de valor discreto. Que es de valor discreto significa que estamos redondeando esa temperatura hacia el... De hecho, el redondeo sería así. Ahí estaremos redondeando al entero superior, al entero más próximo. Ustedes recuerden estos signos de aquí, por ejemplo, 4.1, redondea al entero más alto que es 4. Entonces aquí significa que es un redondeo que lo hace en función de un umbral que puede ser 0.5. Es decir, si pasa 0.5 se va al entero superior, si pasa menor de 0.5 al entero inferior. El 10.4 es el número de llamadas activas en un conmutador. 10.4 era el ejemplo del número de llamadas activas en un conmutador. Y sí, creo que tenemos esta gráfica acá. Eso aquí está, ese es el 10.4. Entonces ustedes pueden observar que para cada instante de tiempo es un segundo y es un rango contable. Entonces es un proceso que es de tiempo discreto. Y como ustedes pueden observar en el rango, también es contable porque más podemos suponer que en t igual a 100 vamos a tener 14 llamadas. En el t igual a 200 vamos a tener 11 llamadas. En el t igual a 325 vamos a tener 9 llamadas. Entonces el valor o el estado de este proceso estocástico es discreto. Entonces en el 10.4, ¿dónde está? 10.4 es un proceso estocástico de tiempo discreto y valor discreto, también podríamos decir de estado discreto. El 10.5 es cuando nosotros teníamos lanzamientos de dados y aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles valores y cada instante de tiempo hacíamos un lanzamiento. Entonces vamos a tener una forma de onda más o menos como esta de aquí. Ese era el 10.5 donde el proceso estocástico consistía en lanzar un dado cada cierto instante de tiempo y anotar cuál es ese valor que salía de ese dado. Entonces, como ustedes pueden observar, a cada instante de tiempo, que el ejercicio lo etiquetaba así, queda en evidencia que es un proceso estocástico de tiempo discreto y como el resultado de lanzar un dado siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un proceso estocástico de valor discreto, es decir, que en este eje tenemos valores discretos, que eso es este tiempo, y en este eje tenemos valores discretos, que puede ser valor entre 1 y 6. Y el 10.6, que es un ejercicio que tiene relación con el 10.2, que era cuando conversamos de esa modulación QPSK, donde tenemos que un símbolo, que un conjunto de 4 bits se mapea en uno de 4 posibles símbolos, cada uno con una fase diferente, y tenemos un proceso que tiene tiempo continuo y valor continuo. Y ese justamente lo podemos relacionar a este ejemplo 10.6, que es el ejemplo del QPSK que comenzamos ayer, con lo que dice el problema 10.2
10.2 que justamente habla sobre esto de lo que es QPSK. Entonces, para ver cuál es la solución de este 10.2, voy a copiar las señales en el tiempo que corresponden a cada uno de las formas de ondas para cada uno de los 4 posibles símbolos transmitidos. Y vamos a ver justamente qué es tiempo continuo y rango y valor continuo. Entonces voy a copiar esa imagen aquí. Esperen 2 segundos. Ok, entonces vemos que dice el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que el proceso etiquetado como Y de T corresponde a la transmisión de un símbolo sobre un esquema de modulación QPSK. Del ejemplo 10.6, que es el que usamos ayer. Y la pregunta es, ¿cuál es el espacio de muestras de este experimento relacionado? Y hay que graficar las funciones muestra. Recuerden que este de aquí, que es ensemble, significa grupo. O sea, todas las posibles realizaciones o todas las posibles funciones muestras de este proceso en particular. Entonces aquí va a ser mucho más sencillo analizar la respuesta porque ya tenemos las gráficas. Entonces, noten que yo puedo transmitir 4 posibles símbolos. Vamos a dibujar aquí la constelación, es algo que ustedes van a ver más a detalle en la materia de comunicaciones digitales. Entonces aquí va a estar un símbolo QPSK, otro símbolo QPSK, otro símbolo QPSK y otro símbolo QPSK. Y QPSK significa modulación por cambio de fase. Y el Q, que es de cuadratura, significa que hay 4 fases. Entonces aquí va a haber una fase. Para este de acá va a haber otra fase y similar para estos símbolos de aquí. Esta gráfica de aquí es la constelación de esa modulación QPSK. Entonces, este es S0, S1, S2, S3, corresponden justamente a estos símbolos que están en esta constelación. Y ustedes pueden observar que dependiendo de cuál es el símbolo que yo estoy transmitiendo, estoy agregando un cambio de fase en mi sistema. Ustedes pueden ver que cuando I vale 0, voy a tener una fase de pi cuartos que va a corresponder a este símbolo de aquí. Cuando I vale 1, voy a tener pi cuartos más pi medios, que va a ser esta fase de aquí. Cuando I vale 2, voy a tener pi cuartos más pi, que va a ser esta fase de aquí. Cuando valga 3, voy a tener pi cuartos más 1.5 pi, que va a ser esta fase de aquí. Entonces, dependiendo de cuál es el símbolo que va a ser transmitido, que yo no sé, que es un símbolo que se genera aleatoriamente a partir de los bits que van a ser enviados, yo genero una de 4 posibles formas de onda. Entonces, si nosotros configuramos que la frecuencia es 5 sobre t, es decir, que esta frecuencia es f sub 0, que está de aquí es 5 sobre t, y t, como dice el ejercicio, es el tiempo que se toma el transmisor en enviar un único símbolo. Entonces, vean que cada una de estas funciones de aquí es una función muestra del proceso estocástico, y en conjunto todas esas de aquí forman el grupo que es
ensemble, que dice el libro, que nosotros vamos a traducirla como grupo. Este grupo puede ser pensado también como el espacio de muestras. El espacio de muestras es una variable aleatoria del conjunto de todos los posibles resultados. Y el grupo, en este caso, es el conjunto de todas las posibles funciones del tiempo que genera este proceso estocástico. Entonces ustedes pueden justamente observar que para el caso de t igual a 0, vamos a tener coseno de 2πf más pi cuartos, que es justamente un coseno que inicia en este valor de aquí. Cuando i vale 1, vamos a tener que es pi cuartos más pi medios y va a iniciar la fase aquí. Porque aquí, bueno, está el tiempo 0. Entonces, este puntito que está aquí sería coseno. Como este vale 0, este argumento, sería el coseno de pi cuartos más pi medios. Este punto de aquí sería el coseno de pi cuartos más pi. Este punto de aquí sería el coseno de pi cuartos más 1.5 pi. Entonces, si yo voy a enviar el símbolo 2, el transmisor manda esta forma de onda. Si voy a enviar el símbolo 0, envía esta forma de onda. Si envío el símbolo 1, esta forma de onda. Y si envío el símbolo 3, envío esta forma de onda. Entonces, ustedes pueden ver que el ejercicio es relativamente sencillo. Indica cómo es la forma de interpretar esta modulación QPSK como un proceso estocástico, y en el cual tenemos 4 realizaciones o 4 funciones muestras de este proceso. Otra de las cosas que podemos observar es que es un proceso de tiempo continuo. Como ustedes pueden observar, para cualquier instante de tiempo tengo un valor, y también es un proceso de valor continuo, porque también tengo que es de naturaleza continua el rango que tiene esta variable aleatoria. Entonces, con esto estaría completado el ejercicio 10.2 y también esta parte del ejercicio 10.1. que nos pedía determinar si ese ejercicio de ahí es de tiempo continuo o de tiempo discreto. Este ejercicio 10.2.3 hace referencia a la modulación de fase binaria. Esta modulación de fase binaria, si nosotros verificamos la constelación, tendremos aquí el símbolo +1 y aquí el símbolo -1. De hecho, ustedes pueden ver justamente que aquí está, si j vale 0, voy a tener este símbolo transmitido, y si j vale pi, voy a tener este otro símbolo transmitido. Entonces, en este caso de que cuando ustedes analicen este ejercicio, tienen que tomar en cuenta que vamos a transmitir 3 símbolos. Entonces, este proceso estocástico va a ser la transmisión de 3 símbolos, cada uno con estas formas de onda. Entonces, si yo transmito 3 símbolos, ¿cuál es los posibles valores que yo voy a tener en la transmisión? Que sería 2 a la 3, 8, ¿no? Con los métodos de conteo. Entonces, aquí tendría 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, aquí tendría 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, y aquí tendría 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, por ejemplo, si yo transmitiera estos 3 bits de aquí, ¿cómo sería la forma de onda? La primera forma de onda sería coseno 2 pi f sub 0 más pi. La segunda forma de onda sería coseno 2 pi f sub 0t, porque aquí j ya valdría 0, entonces ya no tendría fase. Y el otro bit sería también coseno 2 pi f sub 0t. Entonces, aquí lo que vamos a tener son 8 funciones muestra, que de hecho estaban en la parte del solucionario, ustedes las pueden encontrar. Y si por ejemplo tenemos esta de aquí está un bit, un símbolo transmitido, 2 símbolos transmitidos y 3 símbolos transmitidos o símbolos binarios. Entonces aquí vamos a tener esta forma de onda, aquí esta otra forma de onda, y por aquí esta otra forma de onda. Para el caso en que haya este tipo de cambio de 0 a 1, de 1 a 0, ustedes van a observar que en el ejercicio que va a haber un cambio de fase.
porque ese cambio de fase, como está indicado aquí en esta ecuación, es de 0 o pi. Entonces puede ser que, veamos cómo es una de esas gráficas, que sea así y que el otro símbolo pueda empezar así. Entonces eso también tiene que observar que cuando existen cambios entre 1 a 0 o de 0 a 1, va a encontrarse con un cambio de fase entre un símbolo y otro. Entonces ese ejercicio es sencillo, tiene que ver con esta parte que hemos esbozado aquí de cómo son las realizaciones de esos procesos, perdón, de esas funciones muestra de ese proceso estocástico. Entonces escriban su nombre en el chat y ya pueden desaparecer.